Londres resplandecía bajo la tenue luz del atardecer, y desde la terraza del exclusivo Hotel Mayfair Royal, la vista del Támesis parecía una postal cuidadosamente diseñada para una noche inolvidable. La sociedad británica más influyente se había congregado allí para presenciar la unión de Edward Vincent, heredero de uno de los imperios financieros más poderosos del país, y Olivia Rainsford, la joven de la alta sociedad cuyo porte reflejaba la tradición y el refinamiento británico en su máxima expresión. Todo era impecable. El mármol de las escaleras brillaba bajo la cálida iluminación. Las mesas decoradas con orquídeas blancas emanaban elegancia, y los camareros recorrían la sala con bandejas de champán francés. Los medios estaban atentos, capturando cada instante de lo que prometía ser la boda del año. Olivia, enfundada en un vestido de seda blanca que realzaba su silueta, sonreía con la perfección de quien ha sido entrenada para ser el rostro de una familia ilustre. A su lado, Edward representaba la imagen de un esposo ideal. Alto, seguro, con la postura de quien ha sido criado para liderar. Sin embargo, había algo en el aire, algo apenas perceptible para la mayoría de los invitados, pero latente en cada mirada esquiva que Olivia y Adam Vincent, el hermano menor de Edward, intercambiaban en la distancia. Adam, con su copa de champán en la mano, observaba la escena con una expresión indescifrable. Era más joven, más impulsivo, y siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Pero esa noche, él no era un simple espectador. No era solo el hermano del novio. Él era parte de una historia que no debía existir. Desde el otro extremo de la sala, Olivia sintió el peso de su mirada. Sus labios se curvaron en una sonrisa automática para las cámaras, pero su pulso se aceleró cuando sus ojos se encontraron con los de Adam. Fue solo un segundo, pero dentro de ese instante latía una verdad oculta, un secreto que ninguno de los dos podía borrar. Nadie, salvo los más observadores, notó cómo Olivia evitaba mirarlo directamente. Nadie entendió la leve tensión en su expresión cuando Adam dejó su copa en la bandeja de un camarero y se alejó discretamente. Y nadie supo que, entre los invitados, había una persona que sí lo notó todo. La ceremonia continuó sin interrupciones. Los votos fueron intercambiados. Los flashes capturaron besos que se grabarían en las portadas de revistas de sociedad. Y el salón estalló en un aplauso ensayado cuando Edward y Olivia fueron declarados marido y mujer. Pero entre las risas y brindis, el destino había empezado a moverse en otra dirección. Esta boda, que debía marcar el inicio de un nuevo capítulo, era en realidad el primer paso hacia un giro inesperado. 6 meses antes de la boda, una noche que no debería haber ocurrido cambió para siempre el destino de 3 personas. Fue en un evento privado de la familia Vincent, una celebración exclusiva donde solo los miembros más cercanos y algunos socios estratégicos estaban invitados. La música suave flotaba en el aire, las copas de vino tintineaban con cada brindis, y las risas formaban una sinfonía de apariencias que todos sabían interpretar con maestría. Olivia Shee había llegado junto a Edward, tomada de su brazo, sonriendo con la seguridad de quien sabe que su lugar en la familia está asegurado. Pero entonces, en medio del bullicio y de las conversaciones de negocios disfrazadas de cortesía, su mirada se cruzó con la de Adam. Y en ese momento, sin saberlo, quedó atrapada en algo mucho más grande que ella misma. Al principio fue solo una conversación casual, un intercambio de palabras en la barra, mientras Edward discutía temas financieros con su padre. Adam nunca había sido el tipo de hombre que llamara la atención en estas reuniones. Siempre era el hermano menor, el que no encajaba del todo en el molde de los Vincent. Olivia tampoco había pensado en él de otra manera, hasta esa noche. Tal vez fue la manera en que sus comentarios sarcásticos rompían la monotonía del evento, o el modo en que la miraba, no con la adoración predecible de Edward, sino con algo más crudo, más real, más prohibido. Entre copa y copa, la distancia se fue acortando. Las palabras se volvieron más personales, y cuando se dieron cuenta, estaban demasiado cerca. No fue un beso lo que inició todo, sino el silencio que vino después. Un silencio
lleno de tensión, de electricidad contenida, de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Durante semanas se evitaron, pero la casualidad se convirtió en hábito y el hábito en necesidad. Se encontraban en pasillos vacíos, en eventos familiares, en lugares donde nadie miraba demasiado. Cada encuentro era un riesgo, pero también una droga. Olivia intentó convencerse de que era un juego, que su compromiso con Edward seguía intacto, que todo terminaría pronto, pero el destino tenía otros planes. La prueba de embarazo fue el golpe que la arrancó de su fantasía. Cuando vio las 2 líneas marcadas, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su mente gritaba que era imposible, que no podía estar pasando, que todo esto debía ser un error. Pero no lo era. El frío le recorrió todo el cuerpo cuando comprendió la verdad. No era de Edward. Y en ese instante supo que su vida perfecta estaba al borde de la destrucción. Edward y Adam Vincent crecieron en un mundo donde el poder lo era todo, donde cada movimiento estaba calculado y cada error tenía un precio. Desde pequeños, Edward fue el modelo perfecto del heredero. Disciplinado, brillante en los estudios, excelente en los deportes, el hijo que cumplía con cada expectativa impuesta por su apellido. Adam, en cambio, era el segundo. El que nadie esperaba demasiado. El que intentaba sin éxito encontrar su propio lugar. Desde la infancia, la diferencia entre ambos era clara. Edward recibía la atención y el reconocimiento de su padre, mientras que Adam apenas obtenía una mirada de decepción cada vez que fracasaba en algo. Se convirtió en un patrón inquebrantable. Edward tenía el camino pavimentado hacia el éxito, mientras Adam vivía en su sombra, buscando desesperadamente una manera de demostrar que él también valía algo. Pero ninguna de sus decisiones, ninguna de sus rebeliones, ningún intento de destacar se comparaba con lo que había hecho ahora. Amar a Olivia no había sido una elección, había sido un accidente, una fuerza que lo atrapó sin aviso, una atracción imposible de ignorar. Al principio intentó luchar contra ello, alejarse, fingir que no importaba, pero cada vez que la veía, cada vez que sentía su perfume, cada vez que escuchaba su risa cuando pensaba que nadie la observaba, todo se volvía incontrolable. Sabía que estaba cruzando una línea que no debía, pero cuanto más intentaba resistirse, más profundo caía. Olivia no era solo la prometida de su hermano. Era la mujer que por primera vez en su vida le hacía sentir que él no era solo el segundo, que alguien lo veía, lo elegía, lo necesitaba. Y ahora, con la noticia del embarazo, con la certeza de que el hijo que ella llevaba no era de Edward, el peso de su culpa era insoportable. El dilema lo consumía día y noche, entre el miedo a la verdad y el deseo de poseer la vida que nunca le había pertenecido. Sabía que si Edward lo descubría, sería el fin de todo. El fin de su relación con su hermano, el fin de su lugar en la familia, el fin de cualquier respeto que alguna vez hubiera logrado ganar. Pero había algo aún peor que la culpa, algo que lo aterraba más que cualquier otra cosa. Por primera vez en su vida, Adam no quería huir, no quería renunciar, no quería perder a Olivia. Y ese pensamiento, ese sentimiento, lo condenaba más que cualquier pecado que ya hubiera cometido. El día de la boda amaneció sin rastros de tormenta, pero la verdadera tempestad se gestaba entre los muros del Mayfair Royal. Olivia se vistió en silencio. Cada capa de maquillaje, cada joya, cada puntada del vestido, servía para ocultar la verdad que la asfixiaba. Edward la miraba con orgullo, convencido de que aquella mujer perfecta sería su esposa, su futuro, la madre de sus hijos. No sospechaba nada. No imaginaba que, a solo unos metros de distancia, su hermano menor contenía una verdad capaz de destruirlo. Adam, vestido con un traje impecable, deambulaba entre los invitados con el pecho a punto de estallar. No podía seguir callando. No podía ver a Olivia deslizarse hacia una vida construida sobre una mentira. No podía permitir que el hijo que ella llevaba creciera en una farsa. La encontró de pie en la terraza,
con la vista perdida en el horizonte, la piel tensa, los labios crispados en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. La tomó del brazo con fuerza, obligándola a mirarlo, sus ojos encendidos de una mezcla de desesperación y furia contenida. «No podemos hacer esto». Escupió las palabras como si quemaran. Olivia palideció. Su rostro apenas pudo sostenerse en la máscara de serenidad. «No aquí, no ahora», susurró. Pero Adam no se detuvo. «Tienes que decírselo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Su voz temblaba, no de miedo, sino de la certeza de que ya no había marcha atrás. Olivia se soltó de su agarre. Sus dedos temblaban. «Si hablas, lo destruyes, nos destruyes», murmuró. Pero no se dieron cuenta de que alguien me los había escuchado. En la sombra, un hombre con un vaso de whisky en la mano los observaba con una sonrisa que no transmitía simpatía, sino cálculo. Era uno de los socios de la familia Vincent, un hombre que nunca desaprovechaba una ventaja, alguien que entendía demasiado bien el valor de la información. Su mente trabajó en segundos. Comprendió lo que acababa de escuchar y supo que tenía en sus manos una bomba. No pasó ni una hora cuando la boda se convirtió en un caos. En una de las habitaciones del hotel, alguien cayó. Alguien no volvería a salir de allí con vida. El sonido de un objeto cayendo resonó brevemente antes de perderse entre la música y las conversaciones de los invitados. Un hombre había muerto esa noche. Y lo peor de todo era que nadie sabía aún lo que realmente había ocurrido. El murmullo se convirtió en gritos. La música se detuvo. Los camareros se quedaron inmóviles con las bandejas en el aire. Un cuerpo sin vida yacía en el suelo de una de las habitaciones del Mayfair Royal. La noticia corrió como pólvora entre los invitados, pero nadie tenía respuestas. ¿Quién era? ¿Qué había pasado? ¿Cómo una boda perfecta se había convertido en el escenario de una tragedia? La policía llegó en minutos, cerrando las puertas del hotel, interrogando a todos, buscando piezas de un rompecabezas que nadie quería resolver. Edward se mantenía firme. Su rostro no mostraba emociones, pero sus manos estaban crispadas en puños blancos. Adam sintió un nudo en la garganta cuando vio la expresión de su hermano, porque en ese instante supo que Edward ya empezaba a entender que todo estaba mal. Olivia no podía respirar. Su mundo se desmoronaba, y cada pregunta de los detectives era un cuchillo directo a su pecho. La víctima fue identificada. El empresario que había escuchado su conversación en la terraza. No fue un accidente, la caída, el golpe, la escena. Todo indicaba que alguien lo había querido silenciar. ¿Pero quién? Los policías revisaron las cámaras, reconstruyeron los últimos momentos del hombre y encontraron su última conversación. Había hablado con alguien que tenía una razón para callarlo. Adam sintió la presión en su pecho aumentar cuando se dio cuenta de hacia dónde apuntaban los hechos. Empezó a mirar a su alrededor, a buscar respuestas en los rostros de los invitados, pero el único par de ojos que lo observaban con verdadera intensidad eran los de Edward. Y entonces lo vio. Su hermano mayor lo miraba con una calma aterradora, con una expresión que no era de ira, ni de miedo, ni de confusión. Era algo peor. Era resignación. Edward ya sabía. Había comprendido todo en un instante. La traición, la mentira, el hijo que no era suyo, la razón por la que ese hombre había muerto. Y lo peor no era que lo supiera. Lo peor era que no hacía nada, que no reaccionaba, que simplemente lo miraba como si ya hubiese tomado una decisión. Olivia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en ese momento entendió que el golpe más fuerte todavía estaba por llegar. La verdad estaba saliendo a la superficie y alguien iba a pagar el precio. Solo quedaba saber quién. El amanecer trajo consigo un silencio mortal, un vacío que parecía haber devorado todo el caos de la noche anterior. Olivia despertó con el estómago revuelto, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Se levantó tambaleante.
Caminó hacia la puerta y, al abrirla, se encontró con el rostro inexpresivo de 2 policías. No hicieron preguntas, no le dieron tiempo para reaccionar. Solo dijeron su nombre y esperaron a que ella entendiera. Pero no la estaban buscando a ella. Bajó las escaleras con la respiración contenida, el eco de sus propios pasos resonando como un juicio inminente. En la entrada del hotel, Adam estaba de pie, con las manos detrás de la espalda, con el rostro pálido y la mirada perdida. Olivia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies cuando vio las esposas brillando en sus muñecas. No luchaba, no hablaba, no hacía ningún intento por defenderse. Simplemente aceptaba su destino. Y luego, vio a Edward. Estaba de pie junto a los policías. Su expresión era de una calma aterradora, su postura inquebrantable, su mirada clavada en su hermano con la misma frialdad con la que se firma un contrato irreversible. No dijo una palabra, no mostró emoción, no necesitaba hacerlo. Todo su cuerpo transmitía el mensaje claro y devastador de que él había sido quien lo entregó. Olivia sintió ganas de gritar, de correr, de hacer algo, pero sus piernas no respondieron. El horror de la verdad la golpeó con la fuerza de una ola imposible de detener. Edward lo sabía todo. Sabía sobre la traición, sobre el hijo que no era suyo, sobre el peligro que representaba aquel hombre muerto. Y había tomado su decisión. Adam fue el sacrificio. Adam era la solución. Olivia lo miró con desesperación, pero él no intentó defenderse, no pronunció una sola palabra para negar nada. Solo la miró una última vez, con la sombra de una sonrisa rota, como si le estuviera diciendo que ya no importaba. La puerta del auto policial se cerró con un golpe seco y el vehículo desapareció en la mañana gris de Londres. Olivia quedó allí, atrapada entre el vacío y la ruina, viendo a Edward alejarse con la misma dignidad con la que había llegado a su boda. Pero ya no era el mismo hombre, y ella ya no era la misma mujer. Todo lo que habían construido se había convertido en cenizas, y lo único que quedaba ahora era el peso insoportable de un destino que ya no podía cambiar. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.